Probad y ved. Historia de hoy. Decisión en la crisis. Estamos comenzando a orar para pedir. La iglesia central de Mayorbom en San Luis Maranhão estaba reunida al final de una semana de mayordomía. En el cierre de la programación, el pastor sintió el deseo de hacerles una petición a los hermanos. Usted, en esta noche, ¿no desearía de manera muy especial aumentar el pacto con Dios? Usted que ya es pactador, usted que ya le devuelve al Señor, usted que tiene una experiencia con Dios, yo quiero hacer una oración por usted. En aquel momento yo estaba viviendo un drama muy particular en mi trabajo. Con la crisis financiera que afecta a miles de familias brasileñas, la escuela donde trabajo perdió un curso de enseñanza media. Un hecho que afectó la carga horaria de todos los profesores. Y yo tenía una carga horaria de 140 horas mensuales. Con ese cambio teníamos un curso menos. Eso significaba 20 horas menos en la carga horaria final, lo que representaba una reducción considerable en mi salario. La petición del pastor me estaba causando mucha tristeza. En mi corazón, en mi mente, la decisión ya estaría tomada. Pero ¿cómo podía renovar y hasta aumentar mi pacto con Dios si mi salario se había reducido casi en un 30%? Cuando vi a la iglesia levantándose, yo me sentí tocado por el Espíritu Santo y le pedí misericordia al Señor. Decidí confiar en sus promesas y tomé la decisión de renovar mi pacto con Él, en agradecimiento por todo lo que Él ya me había dado. Confía en el Señor. Entrégale tu vida al Señor y Él va a derramar en tu vida muchas y muchas bendiciones. 2 días después, yo estaba en la sala de profesores revisando mi diario. Buenos días, profesor César. ¿Todo bien? Buenos días, ¿cómo estás? Tengo un desafío para proponerle. Con la salida de nuestra profesora de filosofía, quedaron 8 cursos sin profesores. Y conversando con la dirección de la escuela, nosotros pensamos que usted es la persona ideal para asumir estos cursos. Pero son cursos de enseñanza fundamental mayor de 6º a 9º año. Yo sé que usted trabaja con enseñanza media, pero será, como le dije, un desafío para usted. ¿Y bien? ¿Acepta? Por supuesto, Cassia. Será un placer. La iglesia es mi mayor alegría. Junto con mi familia, yo desarrollo mis dones y talentos para la predicación del Evangelio aquí en nuestro barrio de Mayorbom. Yo soy miembro del equipo de mayordomía y profesor de la clase bíblica. Pero debemos defender la voluntad de Dios, sus principios y su palabra. Al analizar lo sucedido, yo constaté que había perdido 20 horas de clases mensuales al perder un curso, pero gané otros 8 cursos del fundamental y empecé a enseñar filosofía. En aquel momento me di cuenta de que había conseguido otras 40 horas mensuales de clases, 20 más de las que tenía. Queridos hermanos, yo no renové mi pacto esperando algo a cambio. La verdad es que lo hice por reconocer que Dios me ha dado todo lo que necesito. Hoy yo quiero desafiarlos a tomar la misma decisión. Probad y ved. Y ahora los invito a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Hola queridos hermanos, es un gusto para nosotros estar compartiendo con ustedes este momento de alabanza para nuestro Dios. Vamos a hacerlo con una serie de himnos que nos recuerdan que nuestro Señor está muy pronto a regresar por cada uno de nosotros. Ven Señor, mi Redentor, ven Señor.
celestial, jamás la muerte turbará. La playa inmortal, ven Señor mi Redentor, ven Señor mi Redentor, responde mi alma, presto ven, Señor mi Redentor. El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. De su venida vemos ya señales muchas por doquier, y pronto el alma eterna podrán los pueblos ver. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Pues no contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán. Mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrá. Eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene Un feliz sábado a todos ustedes de parte de la Iglesia La Voz. La lectura bíblica de hoy se encuentra en Romanos 8:37 y dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si podemos inclinar el rostro para tener la oración. Querido Señor, gracias por este día, gracias Señor por la vida, gracias Señor porque un sábado más nos tiene aquí, firmes y fieles. Gracias Señor porque somos vencedores porque usted nos amó. Por favor Señor, que cada día podamos recordar que usted nos da la vida Señor y tenemos millones de cosas por qué agradecerle. Por favor también que al final de este sermón podamos tener las fuerzas para hacerle frente a lo que viene durante esta semana. Gracias Señor por todas sus bendiciones y muchísimas gracias Señor porque podamos confiar en usted. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, mis queridos hermanos de Iglesia La Voz. Ya somos parte también de esa gran familia de Dios. Deseamos que podamos tener un sábado muy bendecido como Él lo ha prometido. Y saludo también, veo a varios amigos y hermanos en Colombia que están conectados, amigos y hermanos aquí en Estados Unidos que también nos acompañan, y a cada uno de ustedes deseamos la bendición muy especial que tanto necesitan de parte del Señor. El pastor Viera fue uno de los directores del Centro White en la conferencia general o el lugar donde se dirige la iglesia adventista desde Maryland. Y en uno de los devocionales que le escuché, nos contó la historia de un jovencito que había recibido un libro de héroes. Y en el comienzo de ese libro, él comenzó a leerlo y el héroe de ese momento le iba muy bien. Era un héroe victorioso. Pero a medida que fueron pasando algunos de los capítulos, el jovencito comenzó a preocuparse porque al héroe le estaba yendo mal. Y el villano del libro o de esa historia era el que estaba ganando y el pobre héroe estaba sufriendo. Y contaba el pastor Viera que el jovencito no se aguantó, no resistió y se fue al último capítulo de ese libro. Y ahora comenzó a mirar allí detenidamente y a medida que miraba, comenzó a sonreír y a decir: si él supiera lo que sé yo,
Si él supiera lo que sé yo, y es que al final, en ese último capítulo, el héroe era el gran ganador. Cuando nosotros, mis amados hermanos, amigos, miramos el libro de nuestra vida, recordamos los momentos difíciles que estamos pasando a causa de la pandemia, a causa de limitaciones, a causa de problemas de salud, a causa de la soledad y de tantas cosas. Miramos el mundo que nos rodea, escuchamos las noticias, encontramos generalmente cosas, noticias que nos llenan de tristeza, de preocupación, de angustia. Y pareciera que al mirar también en la historia de este planeta, desde su origen hasta nuestros días, pareciera que los villanos están ganando y que el gran villano, el oponente de Dios, Lucifer o Satanás, es el que tiene el control y que va con su confederación del mal hacia el triunfo final. Pero cuando vamos a este libro maravilloso, las Sagradas Escrituras, y en ese libro adelantamos rápidamente los diferentes capítulos y llegamos al final, encontramos en Apocalipsis el capítulo 5, algo que nos va a permitir proclamar con alegría en esta mañana. Si ellos supieran lo que nosotros sabemos. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 en adelante. Y entonaban un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Versículo 10. Y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Miré entonces, y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles y de los seres vivientes y de los ancianos. Era una multitud incontable, miriadas y miriadas de ellos. Versículo 12. A grandes voces decían: digno es el Cordero inmolado de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¡Qué final feliz! ¡Qué cierre extraordinario del libro de los libros, las Sagradas Escrituras! Porque, mis amados hermanos de la Iglesia de la Voz y de diferentes iglesias conectadas y amigos, la gran noticia de las Sagradas Escrituras, por la cual hemos titulado la reflexión de esta mañana, Vencedores en Cristo, es que Jesús es el vencedor, que Él ya venció en el cielo, que Él ya venció en el desierto, que Él ya venció en la cruz, y como Él venció y Él vive, nosotros también venceremos. Amén. ¿Lo creemos? Si lo creemos, lo veremos y lo experimentaremos en nuestra vida. Para ello, mis queridos, nos preguntamos qué es lo que nosotros sabemos, qué es lo que nosotros debemos compartir, qué nos dicen otros capítulos de este libro maravilloso respecto a ese gran vencedor. El Cordero, Jesús, es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Jesús es ese Cordero del cual leímos allí en Apocalipsis. Y lo es porque Isaías, en el capítulo 53, en ese capítulo mesiánico, donde habla de ese Redentor que vendría a pagar lo que nosotros no podíamos pagar, a traernos la liberación que nosotros no podíamos conseguir,
a darnos vida y vida en abundancia. Y habló de ese cordero que iría al matadero y que moriría para que todo aquel que en él crea tenga una vida nueva y una vida eterna. Juan, el Bautista, en esa predicación alrededor del río Jordán, en esa mañana cuando apareció Jesús, Juan lo señala y Juan 1:29 nos dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo dio todo. Sí, hemos leído a través de las Escrituras que murió, que resucitó, que intercede, que nos ofrece su poder. Pero ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos apropiarnos de esto? ¿Cómo podemos participar de esa victoria maravillosa? En el libro de Romanos, donde fue nuestra lectura bíblica de hoy, leemos los versículos 31 al 34, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 31 hasta el versículo 34. Dice el apóstol San Pablo, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por cada uno de nosotros. Recordar, mis queridos, esta salvación es un regalo de Dios, que es la obra maravillosa de Dios por medio del Espíritu Santo, que Él hace posible que podamos comprender nuestra imperfección, que podamos comprender nuestra inseguridad, que podamos reconocer nuestra pecaminosidad, que podamos pedir esa ayuda. Y cuando nosotros lo pedimos, Él está dispuesto a hacer posible esa promesa de seguridad, esa promesa de victoria, esa promesa de salvación. Él quiere hacer un cambio en cada uno de nosotros que nos libre de la esclavitud y que nos conduzca a una vida de victoria. Por eso me gustaría que en los siguientes momentos lo pudiésemos comprender mejor, entender mejor a través del testimonio del apóstol San Pablo. Y recordamos de Pablo, de quien pensaba estaba haciendo muy bien, un erudito, un brillante miembro del Sanedrín, cuerpo religioso, dirigente en Israel. Pero como sabemos, creyó que persiguiendo a los seguidores de Jesucristo estaba siguiendo el verdadero camino. Hoy hay muchas personas, posiblemente amigos, que nos están escuchando en este momento, que pensamos que estamos siguiendo lo mejor, el mejor camino. Y cuando nosotros leemos este libro, en realidad, cuando permitimos que el Señor nos hable a través de su palabra, podemos encontrarnos con sorpresas como la sorpresa de Saulo. Y en ese camino, cuando iba a Damasco pensando que recibiría una gran medalla y un triunfo por los cristianos que iba a apresar para atraer y que fuesen destruidos y acabar con esa secta del camino, como se le llamaban los discípulos de Jesús, es derribado en tierra. Y allí dice la Escritura Bernard, Pastor Rodríguez, se le fue el sonido. y en esa visión que tuvo, en esa revelación que tuvo,
en esa lucha que tuvo allí, ahora pudo entender, creo que ya estamos ahora sí con el sonido, pudo entender que estaba yendo en un camino completamente equivocado. Y mis amados, en esa declaración que él le hace al Señor y que narra el libro de los Hechos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Comienza la trascendencia en la vida de quien ahora deja de ser Saulo el perseguidor para convertirse en Pablo, el discípulo de Cristo Jesús. Y él es el que nos menciona que es posible la victoria. Él es el que nos dice que en Jesucristo tú y yo podemos ser victoriosos, aunque el enemigo nos susurre lo contrario. Aunque el enemigo allí te haya hablado esta mañana, ¿y para qué te vas a conectar? No seas un hipócrita. Acuérdate lo que hiciste, cómo le fallaste al Señor esta semana. No vale la pena que lo hagas. No vale la pena que persistas en ser cristiano o en seguir siendo fiel al Señor a través de tu iglesia. Pero yo alabo al Señor porque no le hemos hecho caso a Satanás, porque le estamos haciendo caso a Jesús. Porque mis queridos hermanos, Él está aquí con nosotros por medio del Espíritu Santo para asegurarte y asegurarme que la victoria es posible. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Leamos esta declaración del apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero gracias a Dios, que en Cristo Jesús, dice esta versión Reina Valera contemporánea, siempre nos hace salir triunfantes. Como me gusta esta versión. No dice que cada 8 días que vamos a la iglesia, cuando íbamos al templo, ahora que estamos conectados. No dice que cada año, cuando hacemos promesas y propósitos al comenzar el nuevo año, nos dice que es siempre, nos hace salir triunfantes por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es esto una realidad? ¿Cómo lo podemos vivir? En primer lugar, Pablo nos cuenta que él llegó a un fondo en el cual necesitamos llegar todos los que anhelamos ser victoriosos en Cristo Jesús. Y es el reconocimiento y la dolorosa comprensión que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo lo expresa de una manera tan dramática, tan solemne, que en el capítulo 7 de Romanos, en el versículo 24, él lo exclama con esas palabras tan sentidas: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mis amados hermanos, allí comienza la redención. Allí comienza la victoria. El reconocer que separado del Señor Jesús, tengo una vida miserable, sí, porque es una vida de pecado, una vida de separación con Dios, una vida de frutos de la carne, mas no del Espíritu Santo. Cautivo de la ley del pecado, de la cual menciona aquí el apóstol San Pablo, sin reconocerlo, como él lo explica en los versículos 22 y 23 del mismo capítulo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Versículo 23. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa ley del pecado, de la naturaleza que adquirimos como consecuencia del pecado, cuando nuestros primeros padres deciden escuchar al oponente de Dios y no al Señor, y desplazan a Dios y su voluntad del primer lugar, y aparece el pecado, y el pecado trae como consecuencia la muerte, la enfermedad, la separación con Dios.
Y ahora quedamos cautivos a esa ley que desde pequeñitos, desde que nacemos somos egoístas. Y si nos quitan ese biberón, lloramos y allí pataleamos. Desde niños somos egoístas, porque esa ley está en nosotros. Porque queremos hacer las cosas, hacemos promesas a nivel de casa, a nivel de familia, y no las cumplimos. Y nos encontramos como Pablo en esa situación, un pasito adelante y otro paso atrás. Y estamos allí atascados en el camino. ¿Cómo puede ser esto cambiado? Pablo lo menciona aquí. Haciendo ese reconocimiento de esa cautividad. Recordando, mis amados hermanos, que mientras estemos en esa cautividad del pecado, estaremos pecando, como dice la palabra del Señor, o pecados, vamos a decir en plural, contra el espíritu, contra la carne, contra la mente, contra el temperamento. El espíritu, porque seguimos siendo egoístas, orgullosos, envidiosos, criticones, porque seguimos allí buscando siempre lo nuestro. Y los demás que hagan fila y hagan cola, como decimos en Colombia. Pues mis queridos, esa situación nos lleva a los pecados de la carne que narra las Sagradas Escrituras, a esos pecados de la mente, aquellos pensamientos impuros, aquella lujuria, aquellas cosas que nos llevan a pensar, a considerar aquello que el enemigo nos ofrece como lo mejor, ese momento de placer, y nos olvidamos en el fin que es un camino de muerte. A esos pecados del temperamento, con un genio que no nos aguantamos ni nosotros mismos. Por eso necesitamos victoria. Por eso necesitamos, como dice Pablo, pedir la ayuda del Espíritu Santo. Experimentar ese poder que nos libra y que nos transforma por medio del Señor Jesucristo. Y es lo que Él nos anuncia en el versículo 25 del mismo capítulo 7. Dice allí el apóstol Pablo, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Está esa lucha, ese conflicto que cada uno de nosotros tenemos mientras estemos en este planeta Tierra y mientras Jesucristo nos regrese. Pero hay buenas noticias esta mañana. Y es que si le permitimos al Espíritu del Señor tener el control, y el Espíritu del Señor es el que nos lleva a quien nos puede liberar, a Jesucristo. El Espíritu Santo lo comparo con todo respeto como esa ambulancia celestial que se está moviendo por todos los caminos del planeta Tierra, recogiendo los heridos del pecado para conducirlos al médico único que los puede sanar y salvar, Cristo Jesús. Y qué bueno que Él está con nosotros esta mañana. Qué bueno que Él quiere hacer esto una realidad. Qué bueno como la sierva del Señor lo explica para nosotros. Me refiero a la escritora cristiana Elena de White, quien consideramos los adventistas del séptimo día como una profetisa de acuerdo al cumplimiento de todos los requisitos de los profetas que se mencionan en la Biblia. Y en este hermoso libro, El Camino a Cristo, en esta versión, página 66, es el capítulo 7, cómo lograr una magnífica renovación, capítulo que vale la pena volverlo a leer. En la última página dice lo siguiente. Hay personas que han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser hijos de Dios, pero se dan cuenta que su carácter es imperfecto y que su vida es defectuosa. Son propensas a dudar de si sus corazones han sido renovados por el Espíritu Santo. Quiero decirles que no cedan a la desesperación. Con frecuencia, dice ella, tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras negligencias y equivocaciones. Pero no debemos desanimarnos. Aun si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados ni rechazados por Dios. De ningún modo. A la diestra de Dios está Cristo intercediendo por nosotros. Yo alabo al Señor por esta declaración. Más conocida dice que somos salvos
por la gracia de Dios. Esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es el resultado de las obras, es el resultado de la gracia de Dios. Cuando yo recuerdo esto, cuando lo entiendo, voy a tener muy claro en mi mente que es un milagro de la gracia de Dios, que es un regalo, que no es una recompensa porque yo me esfuerzo para ser bueno, entonces me va a dar esa recompensa. No, es un regalo que Él me da porque me ama, porque te ama, porque Él desea y Dios se resiste pasar la eternidad en el cielo sin ti y sin mí. ¿Lo creemos? Alabado sea el Señor por esa provisión de su gracia y de su misericordia. La vida que triunfa se obtiene, no se conquista. Repito, la vida que triunfa se obtiene, no se conquista. Y aquí estoy recordando lo que me pasó a mí cuando tuvimos la oportunidad de hacer el viaje a Tierra Santa, a Israel. Fuimos primero a Egipto y allí comenzamos el viaje desde Egipto a Canaán, como lo hizo el pueblo de Israel, por supuesto, ellos por el desierto, a pie, y nosotros ahí en carro muy cómodo. Pero una de las cosas que más me impresionó fue en ese camino entre Egipto e Israel, llegar al Sinaí. Nos quedamos en un hotel esa noche. El guía nos dijo, traten de dormir temprano. A las 12:30 los voy a llamar, porque a la 1 comenzamos el ascenso al Sinaí. Posiblemente a uno de los lugares allá en la montaña, en lo más alto, donde Moisés recibió esa revelación del Señor, del decálogo de la felicidad, los 10 mandamientos, donde ustedes van a poder apreciar en el amanecer lo hermoso que se ve todo desde allí alrededor. Tener una semblanza de lo que Moisés vio en cuanto a la gloria del Señor. Y yo estaba entusiasmado, así que nos acostamos como a las 8:30. A las 12:30 estábamos en pie. A la 1 de la mañana comenzamos el ascenso. Al principio, suave, pero cada momento era más encumbrado, más empinado. A veces allí luchando, esforzándonos, tomando aire, haciendo altos. 5:30 de la mañana estábamos allá, llegando a la cima. Y luego cuando sale el día y vemos ese amanecer, fue algo maravilloso. Allí tuvimos el momento de cantar, de alabar al Señor, de imaginar ese momento glorioso. Cuando Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria, el Señor dice, no la puedes ver porque no puedes verme cara a cara en este momento. Yo voy a hacer una provisión especial. Ay, mis queridos, llegamos felices, pero sudados, con un esfuerzo, cansancio. Y lo que me sorprendió fue uno de los colegas que estaba limitado para poder subir a pie por un problema en sus piernas. Y cuando lo vemos allá, fresco y feliz. ¿Y cómo llegaste? No, yo llegué en un camello, imagínense. Nosotros caminando y él llegó tranquilo y feliz en un camello. Y yo pensé en esto de la vida cristiana, mis hermanos. No es por el esfuerzo que yo estoy haciendo y que voy a sudarla. Es subirme en el medio que el Señor ha provisto. Es pedirle al Espíritu Santo que tome el control de mi vida y Él me va a subir. Él me va a permitir esa victoria en Cristo Jesús. Y es lo que el Señor nos habla a través de su santa palabra en 1 Corintios, el capítulo 1, versículo 30. Nos recuerda que en Jesús, mis amados hermanos y amigos, dice Pablo, gracias a Dios, ustedes son ahora de Cristo Jesús. Y en Jesús, ustedes tienen sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo lo que necesitamos lo tenemos en Cristo Jesús. Y Pablo entonces
responde a la pregunta de alguien, bueno, entonces yo no voy a hacer nada, pues parezco de la vida. Hay un esfuerzo que hacer, sí. Ese esfuerzo no es para ganar méritos. Ese esfuerzo es para mantenernos en comunión y en relación con Jesús. Y el esfuerzo es estudiar cada día esta palabra de Dios. A veces llegamos cansados, pero quiero decirles, mis amados, que no hay mayor gozo y mayor bendición que sacar un tiempo, esforzarte por cada día leer, estudiar y comprender esa palabra del Señor. El esfuerzo por tener una comunión diaria con Jesús por medio de la oración. Por eso Pablo nos dice, orad sin cesar. Y la sierva de Dios nos recuerda, o ella nos dice que vemos que la oración es el aliento del alma. Ese es el esfuerzo que nosotros debemos tener. Esforzarnos por permanecer cada día en mi Señor Jesucristo, en una comunión, en una relación con Él, en permitirle que lo que Pablo escribió en Gálatas capítulo 2, versículo 20 se cumpla. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vive Bernardo, mas vive Cristo en mí. Y ponle tu nombre a esa oración. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si tú le permites y yo le permito cada día a Jesús, ¿y cómo lo hace Jesús? Por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene y hace posible esa crucifixión espiritual en la cual Cristo es el que vive, donde la carne es crucificada, donde Pablo dice, muero al pecado y vivo en Cristo Jesús. Y ahora Él va a hacer posible esa victoria. Sí, mis amados, Él va a hacer posible esa vida. No una vida reprimida, sino una vida expresada. ¿Y cómo es una vida expresada en Jesús? Pablo lo menciona en un libro que es cortito, pero de un significado extraordinario. Vamos a mirar solamente algunos apartes, algunas gemas de ese libro, Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es una vida expresada. Otra vida expresada, capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es una vida expresada. Otra expresión de esa vida, capítulo 3, versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he reputado por pérdida por amor a Cristo Jesús. Luego en el versículo 13, olvido lo que queda atrás, mis sinsabores, mis fracasos, mis errores, mis equivocaciones. Y ahora voy a concentrarme en lo que está delante. Puesto los ojos en Jesús, prosigo a la meta, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Una vida expresada en victoria. El capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y más aún, versículo 19, mi Señor va a suplir todo lo que me haga falta, lo que te haga falta conforme a sus riquezas gloriosas en Cristo Jesús. Amén. ¿Lo creemos? Lo tenemos a nuestro alcance, mis queridos, esta mañana. Por la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Él anhela que esto sea una realidad. Por lo tanto, mi invitación cariñosa en esta hora es que podamos decir, yo confío en Jesús. Yo creo en Jesús. Yo clamo a mi Señor Jesús. Y con su ayuda, yo amo a Jesús. Yo obedezco a Jesús y yo voy a testificar cada día de Cristo Jesús. ¿Ese es tu anhelo? ¿Quieres unirte conmigo en ese deseo? Veamos cómo termina todo, porque todo termina gloriosamente. Y de nuevo es Juan en el Apocalipsis, el último libro, el que nos entusiasma y nos emociona con esa revelación de victoria. Capítulo 15, versículos 2 y 3. Apocalipsis 15, versículos 2 y 3. Qué final extraordinario el que nos espera en Cristo Jesús. Vi también lo que parecía ser un mar de cristal,
mezclado con fuego, allí sobre el mar de cristal y con las arpas que Dios les había. Los que habían logrado vencer. ¿Lo escuchaste? Los que habían logrado vencer a la triple alianza del mal para este tiempo final, y que Juan lo llama en el Apocalipsis la bestia, su imagen y su marca y el número en su nombre. Satanás y toda su hueste, su confederación del mal, que en otras palabras se le denomina Babilonia, oscuridad, confusión espiritual. Quienes hemos permanecido en el Señor, quienes aceptamos a Jesús, quienes confiamos en Jesús, quienes reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa, quienes pedimos la ayuda del Espíritu Santo en Jesús, quienes nos aferramos a Él cada día, entonces dice allí, y cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y también el cántico del Cordero, y decían, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor? Y menciona en los siguientes capítulos de ese reino nuevo, de ese cielo donde no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, de ese lugar donde viviremos como vencedores por la gracia de Dios eternamente con nuestro bendito Señor Jesucristo, con el Padre Celestial y con el Espíritu Santo. Por la gracia de Jesús, yo quiero esta mañana ser un vencedor. ¿Y tú? ¿Te animas a unirte conmigo en esta oración? Si es así, únete por favor y levanta también tu mano conmigo para decirle, Señor, yo quiero ser un vencedor. Padre, aquí estamos con mis hermanos de la Iglesia La Voz, con nuestros amigos y hermanos de muchos lugares que han escuchado tu palabra en esta mañana. Reconocemos que con esta naturaleza pecaminosa estamos condenados a la muerte y al pecado y a la separación, pero que con la naturaleza de Cristo, por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos ser vencedores. Te rogamos el perdón de nuestros pecados y te suplicamos, mi Señor, que nos tomes. Levantamos nuestra mano, tómanos de nuestra mano, mi Señor, y condúcenos en victoria, en gozo, en alegría. Permítenos poder decir con el apóstol, ya no vivimos nosotros, mas vive Jesucristo en nosotros. Y en Jesús, Padre, seremos victoriosos. Te alabamos, Señor, y lo agradecemos en los méritos santos de nuestro bendito Señor Jesucristo, y todos decimos, amén. Amén. Amén.